Want us to make a movie of our podcast? This script is amazing. Selena Gomez doubled up on Golden Globe nominations this year. She's up for Best Female Actor in a TV musical or comedy for Only Murders in the Building and Best Supporting Actress in a Motion Picture for Emilia Perez. Not to be outdone, Sebastian Stan is also up for 2 Golden Globes. He's nominated for Best Male Actor in a Motion Picture Drama for playing Donald Trump in The Apprentice and Best Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy for A Different Man. The Golden Globes take place January 5th. Nicaragua celebró este fin de semana la gritería, la festividad religiosa más importante del país. Las autoridades aseguran que en honor a esta festividad liberaron a 1.600 reos comunes. Nicaragüenses, varones y mujeres que regresan a sus hogares, a continuar su vida. Más de 7.000 prisioneros han sido liberados este 2024 y en la última década más de 40.000. La titular del Ministerio del Interior explica que la intención es brindar una nueva oportunidad a los presos que han cometido delitos menores. Todas estas personas están recibiendo una nueva oportunidad para vivir rectamente. Sin embargo, investigadores y analistas coinciden en que el sistema carcelario de Nicaragua no logra con eficiencia procesos de rehabilitación. Si no hay un proceso de reincorporación y rehabilitación, no deberían de mandar a nadie a la calle y lo están haciendo simplemente por quedar bien políticamente. El analista Eliseo Núñez sostiene que, tras ser liberados, muchos de estos reos son integrados a los grupos violentos del partido oficialista. Esto es ni más ni menos como lo que está haciendo Putin en Rusia, sacando presos para mandarlos a la guerra. Aquí saca presos para mandarlos a respaldar su posición política. Mientras, el gobierno insiste en que se trata de un gesto humanitario. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. Fiscales de Nueva York presentaron cargos de homicidio contra Luigi Nicolás Mangione, sospechoso del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, según informó AP, con lo que avanza un caso que llevó a la policía a buscar al pistolero con perros, drones y buzos. Mangione, de 26 años, es un graduado de la Ivy League y pertenece a una prominente familia de bienes raíces de Maryland. Está acusado del asesinato de Brian Thompson, quien dirigía una de las compañías de seguros médicos más grandes de Estados Unidos. Su arresto ocurrió el lunes, justo 5 días después de extensos esfuerzos de investigación y los instintos de un civil alerta. A Mangione lo identificó un cliente de un McDonald's de Pensilvania que le notó parecido físico al hombre de las fotos de la cámara de seguridad que la policía de Nueva York había publicado. Los investigadores habían analizado muestras de ADN, huellas dactilares y direcciones de internet. La policía había ido puerta por puerta en busca de testigos. Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado el miércoles pasado mientras caminaba solo hacia un hotel del centro de Manhattan para una conferencia de inversores. La policía rápidamente llegó a ver el tiroteo como un ataque dirigido por un hombre armado que parecía esperar a Thompson. Se acercó por detrás y disparó una pistola de 9 milímetros. A última hora de la tarde del lunes, los fiscales de Manhattan habían añadido un cargo de asesinato, según un expediente judicial en línea. No está claro si Mangione tiene un abogado que pueda comentar sobre las acusaciones. Cuando se le preguntó en la lectura de cargos del lunes si necesitaba un defensor público, Mangione preguntó si podía responder a eso en una fecha futura. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Tele Aruba.